Más cordial bienvenida a todas y todos los participantes a esta conferencia. A continuación voy a ceder la palabra al presidente del Comité de Capacitación de Magistrados, quien dará el inicio de inauguración a esta nueva conferencia. Fuertes aplausos para él, por favor. Muy buenas tardes con todos. Doctor Vladimir Padilla, doctora Romy Chan, muy buenas tardes con ustedes. En primer lugar, para agradecerles de antemano la generosidad que han tenido con nosotros para participar esta tarde en este evento de capacitación denominado Teoría Subjetiva y Teoría de Caso. Un tema que resulta de vital importancia de cara pues, a ya prepararnos para la vigencia del nuevo Código Procesal en este distrito judicial. Y además también porque la doctora Romy Chan va a tocar un tema que está referido al tipo subjetivo, que es un tema que se desconoce a veces o no se recuerda o no se tienen algunos conceptos muy claros a la hora de resolver casos concretos cuando se tiene que determinar si estamos ante un tipo doloso, ante un tipo culposo o qué sé yo. Entonces esta tarde nuestros expositores nos van a brindar y nos van a esclarecer ese tema. Va a ser una clase muy dinámica, con casos prácticos, casi tipo taller, así que no va a haber aburrimiento. Y nuestros invitados que nos acompañan esta tarde son dos distinguidos juristas que se dedican tanto al ámbito del derecho penal y al derecho procesal penal en la Universidad Católica del Perú. Por tanto, pues, sus conocimientos que nos van a brindar esta tarde hay que aprovecharlos al máximo de cara a que ellos desde muy temprano han venido realizando docencia y han venido dedicándose al ámbito académico en sus especialidades correspondientes. De ello pues se puede decir que su formación o su preocupación siempre está vinculada al desarrollo de la cultura jurídica de nuestro país. De ahí la importancia de tenerlos presentes esta tarde. Entonces, nuevamente le reitero nuestro agradecimiento a nuestros expositores. Espero que sea cálida su estadía en el Colegio de estos momentos acá en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Y les agradecemos nuevamente. Y al público, que aprovechen al máximo con sus consultas que tengan al final de la exposición. Muchas gracias. A continuación se va a presentar la hoja de vida de nuestra primera expositora, que es la doctora Romy Chan. Muchas gracias. Bien, como le agradezco al doctor, a continuación vamos a dar la bienvenida a la doctora Romy Chan, quien es profesora ordinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dispone de magíster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, es doctorada en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, así también socia del estudio Padilla y Abogados. La recibimos con fuertes aplausos para que nos acompañe. Por eso es que yo le agradezco la invitación al doctor Valladolid, que nos ha permitido hoy intercambiar estas
observamos este taller, este conversatorio de la siguiente manera. Voy a enfocar algunos aspectos dogmáticos sobre el tipo subjetivo. Primero lo vamos a enmarcar en la teoría general del delito. Vamos a ver dónde se analiza el tipo subjetivo. Y luego, a través de un caso práctico que van a desarrollar con el doctor Vladimir Padilla, vamos a aplicar esto y ver cuáles son los planteamientos esenciales también a la luz de una adecuada y solvente teoría del caso. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a recordar y volver a vivir primero. A ver, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el delito es la acción, ¿cierto? Y pregunta, ¿esa acción cómo tiene que ser? Típica, antijurídica, culpable y algunos dicen punible, ¿cierto? Pero además, esa acción, ¿qué características o qué elementos debe guardar? ¿Eso cualquiera puede cometer un delito? ¿Cómo es la acción que se realiza en el ámbito penal? ¿Se acuerdan? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos, ¿sí?, que a estas horas ya de entrada la noche, ¿sí?, ya de arrancando la noche, mejor dicho, vemos unas luces extrañas que se asoman por ahí, ¿sí?, por las ventanas, y vemos una nave rarísima que se empieza a iluminar y rompe el vidrio, se cierran todas las salidas, ¿sí?, y empiezan a descender de esa nave unos seres extraños, con 3 brazos, con 3 extremidades extrañas, aparentemente 2 cabezas. Y disculpen los caballeros, pero como las damas siempre somos las perjudicadas, voy a poner el ejemplo con los caballeros. Y violan a todos los caballeros de la sala. Pregunta ahí podemos decir que hay un delito de violación sexual. ¿Qué opinan? No, dice el doctor. ¿Por qué no? No me van a decir, como una vez me dijeron en un conversatorio por ahí, ¿y qué pasa en esos casos? Los caballeros me decían, ya disfruta, no mames. Dicen, no es cierto, vamos a analizarlo jurídicamente. A ver, en este caso podemos decir que hay un delito, hay una acción que pueda servir para establecer la comisión del delito de violación sexual. No, ¿por qué no? ¿Por qué algo nos suena ahí que eso no puede ser? ¿Por qué a esos seres no los podemos procesar por violación sexual? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el problema? Que la acción no es humana. Exactamente. Lamentablemente, nuestra teoría general del delito, que ha sido creada varios años atrás, no pensaba en esa época en extraterrestres. Y si existieran los extraterrestres y vinieran al planeta Tierra, ¿cómo lo haríamos? No encaja. Porque el delito es la acción humana, ¿no es cierto? Por eso es que si algún alma en pena, le dicen que hay que preocuparse más por los vivos que por los muertos, ¿cierto?, decidiera venir aquí y realizar un acto ilícito, tampoco hemos pensado en las almas en pena. Algunos creen que existen almas, otros creen que no, algunos creen en extraterrestres, otros no. Pero lo cierto es que a efectos jurídicos penales la acción tiene que ser humana. Hoy en día se está cuestionando esto. No, todavía no con los extraterrestres, pero sí con las personas jurídicas, ¿no es cierto? Y se está planteando hoy en día que las personas jurídicas, a pesar de no ser humanas, también pueden realizar acciones que pueden llevar a la comisión de delitos. Lo cierto es que esa tendencia que ha arrancado en Alemania, luego en España, y que hoy se está discutiendo en el proyecto Nuevo Código Penal, en el Perú todavía no es norma. Con lo cual, no está vigente. Con lo cual, salvo para el delito de, ¿cuál es el delito que se ha incorporado? De soborno transnacional, es una cosa rara que en realidad viene por un tema económico más que por un tema jurídico penal, no existe. Así es que hoy en día la acción tiene que ser humana, primer elemento. Y segundo elemento, y ahí es el elemento fundamental que nos va a servir para el tipo subjetivo, ¿cómo más tiene que ser esa acción? Humana y voluntaria también. Claro, una acción humana voluntaria típica, antijurídica y culpable, pero humana y voluntaria. Por eso es que nosotros decimos que cuando existen supuestos de ausencia de acción, no existe voluntad y por tanto no puede existir una acción que pueda ser jurídicamente considerada relevante a efectos de una imputación penal, ¿cierto? Y para no olvidarnos de esto, además hay un truco. Voy a coger el truco que alguna vez escuché a Vladimir. Él dice que las feas alguna ventaja tienen que tener, dice. Las feas no cometen delito. ¿Por qué?
fuerza física irresistible. Cuando hay casos de fuerza física irresistible, allí no habrá delito. Cuando hay casos de estados de inconsciencia, tampoco los habrá. Y cuando hay supuestos de actos reflejos, tampoco habrá delito. ¿Por qué? Porque habrá una acción humana, pero no voluntaria. ¿Qué cosa entendemos por fuerza física irresistible? La llamada vis absoluta. ¿A qué se refiere la vis absoluta a la fuerza física? A una fuerza física externa al sujeto, que hace que uno no pueda controlar su voluntad y que realice un acto determinado. ¿No es cierto? Ese acto, como no hay aquí un supuesto de acción humana voluntaria, no podrá ser considerado una acción que dé lugar a un ilícito penal. Y así igual será con los estados de inconsciencia o con los actos reflejos. Por ejemplo, si un doctor hoy en día viniera y con ese martillito nos diera la rodilla, ¿qué pasaría con esa rodilla? Automáticamente, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Y qué pasa si, producto de ello, golpeáramos a una persona y esa persona terminara con alguna lesión? Podríamos decir, uy, lesionado, ¿no es cierto? Lesión y persona que, producto de levantar la rodilla, causó la lesión. Ahí podríamos decir que hay delito de lesiones. Podríamos decir, desde el punto de vista causal, sí ha habido una causalidad, pero ¿cuál es el problema? Que no hay una acción voluntaria. Es un acto reflejo por el cual levantó la rodilla. ¿Se dan cuenta? Habrá que ver si el médico, cuando dio el golpe, sabía que esa lesión se podía causar y lo hizo con ese fin. Es otra cosa. Pero quien levantó la rodilla no podrá responder, porque hay un supuesto de ausencia de acción. Entonces, recordemos, ¿no es cierto? Habrá acción jurídicamente, penalmente relevante cuando se trate de una acción humana, voluntaria, que esté fuera de estos supuestos de ausencia de acción y que además sea típica, antijurídica y culpable. Cuando decimos típica, ¿qué decíamos cuando decíamos típica? ¿Se acuerdan de la teoría tripartita del delito? ¿Cierto? ¿Por qué es tripartita? Porque divide el análisis del delito en tres. Decía, la acción humana, voluntaria, debe ser típica. ¿Qué significa? Que se configuren todos los elementos del tipo penal. Y cuando hablamos de elementos del tipo penal, hablamos de elementos objetivos y también de elementos subjetivos. Y dentro de los elementos subjetivos es que encaja recién allí el doble de prudencia. Pero además decíamos que esa acción típica tenía que ser también antijurídica. ¿Y qué significa antijurídica? Que sea una acción que no se encuentre amparada en el derecho. ¿Amparada por qué? Por ninguna causa de justificación, por ejemplo. ¿No es cierto? Si hay una acción típica, pero que se legitima una legítima defensa, ¿podemos decir que ahí hay un delito? No, el resultado no será imputable. Si, por ejemplo, fuese una muerte. ¿Por qué? O sea, no será, mejor dicho, atribuible a nivel penal. ¿Por qué? Porque la acción será justificada. Estamos sobre una acción típica, pero no antijurídica. Y si la acción fuese típica y antijurídica, luego pasaremos a una tercera categoría, ¿se acuerdan? La culpabilidad, donde analizaremos la capacidad de reproche del sujeto. Si se encontraba en la capacidad de entender lo malo de su conducta, de entender la norma que prohíbe la conducta. Ejemplo, ¿qué pasa si un loco agarra una botella de vidrio y ¡pum! Me la revienta en la cabeza y me rompe la cabeza? Pregunta, ¿qué haremos con ese loco? ¿Lo llevaremos al manicomio para que lo traten, para que no sea peligroso? ¿Qué pasará cuando el loco sale del manicomio? ¿Qué pasa si le damos otra botella? ¿Qué creen que el loco hará? Me la vamos a volver a reventar en la cabeza. Porque no está en capacidad de comprender la prohibición de la norma. No tiene capacidad de culpabilidad. Entonces, para poder responder penalmente, yo tengo que cometer una acción típica, voluntaria, humana, pero además típica, antijurídica y tener capacidad de reproche, o sea, culpable. Esta teoría tripartita con la que nosotros hemos aprendido de pequeño, ¿no es cierto?, el tema de la teoría general del delito, les cuento una cosa. Hoy en día, y se los menciono porque a veces, con el nuevo código, algunos abogados son malintencionados y pretenden, en lugar de aclarar los hechos, confundirlos y confundir con teorías que en realidad no tienen relevancia práctica
desde un punto de vista pues contundente, sólido, esta postura tripartita ya no es la postura mayoritaria en el mundo entero. ¿Por qué? Porque hoy en día se parte más bien de una postura bipartita. ¿Qué hace la postura bipartita? Lo que hace es juntar estas dos categorías en una sola, a la que llaman antijuricidad o tipo global de injusto. La diferencia de esto, básicamente, es una diferencia de mensaje normativo. No se dejen confundir. ¿Por qué mensaje normativo? Porque lo que la teoría tripartita planteaba hace, que todavía algunos son tripartitas, plantean, mejor dicho, es lo siguiente. Los tripartitas dicen, ¿por qué dividimos el análisis del delito en tres? Por lo siguiente. Porque cuando analizamos la tipicidad, partimos del supuesto de que matar, por ejemplo, es malo. Para los tripartitas, matar siempre es malo. Por eso matar, el que mata, se analiza en el tipo. Y si yo mato, ya estoy haciendo algo malo. Lo que pasa, dicen los tripartitas, es que algunas veces, justificamos el matar. Y ahí viene el tema de la antijuricidad, de la legítima defensa, por ejemplo. Causas de justificación. Y cuando esto se da, entonces el sujeto ya no se analiza la culpabilidad por no ser relevante, ¿sí? O cuando esto no se da, se analiza la culpabilidad y si además tiene capacidad de reproche, responde. Entonces, para los tripartitas, cuando uno lee el artículo el que mata a otro será reprimido, uno lo que debe leer es matar siempre es malo, pero a veces está justificado. Ese es el mensaje que los tripartitas proyectan a la comunidad. Así entienden la norma penal. Pero acá hay un problemita, pues. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Matar siempre es malo? ¿Eso es cierto? ¿Qué opinan? ¿Matar siempre es malo? ¿Ah? No, no siempre, ¿no es cierto? Es más, yo hasta les puedo poner situaciones en las que matar es bueno, ¿o no? No estoy pensando, doctoras, en el esposo traidor, no estoy pensando en ese supuesto, por favor, no estoy pensando. Pero a veces matar no es bueno, a veces matar es bueno. A ver, hasta me dan medallas por matar, ¿o no? Sí, por ejemplo, en la guerra. En la guerra, hasta, perdón, pero el que más enemigos mata no es más héroe. ¿Y qué dicen los bipartitas? Justamente critican a los anteriores y dicen, es que hay un problema. Realmente, matar no es ni malo ni bueno. Matar es una conducta neutra. Las conductas descritas en los tipos penales no son per se malas, son neutras. Son malas cuando no están justificadas. Por eso es que el análisis no debe dividirse en dos. Es un tema de que hay que juntar el mensaje normativo. Es un único bloque. No es que el que mata ya está estigmatizado, ni tampoco que esté premiado, ¿cierto? No, lo que pasa es que hay que leer el tipo penal de forma conjunta. Y por eso unen ambas. Pero si se dan cuenta, esta es una diferencia simplemente de entendimiento de la norma penal. Algunos abogados, escucho por ahí, malintencionados, agarran y le dicen, por ejemplo, al fiscal, que explique el señor fiscal primero, si es una teoría tripartita o bipartita, porque si no, no se entiende la imputación. Y pregunta, ¿hay diferencia? La imputación al final es la misma, no va a cambiar. ¿Estamos? Simplemente es un tema de a qué postura yo me adhiero, cómo entiendo la norma penal. Entonces, sea para los tripartitas o sea para los bipartitas, lo que vamos a explicar no va a cambiar, es igual. ¿Por qué? Porque al final, para los tripartitas, tendremos la tipicidad, tipicidad y culpabilidad, y dentro de la tipicidad, al tipo objetivo y al tipo subjetivo, que es el que vamos a ver ahora, y para los bipartitas tendremos a la suma de estos como un único tipo, una única categoría, que se va a llamar tipo global de injusto, que a su vez se va a dividir en dos, un tipo positivo y un tipo negativo. ¿Por qué tipo positivo y por qué tipo negativo? Que son el equivalente a la tipicidad y a la antijuricidad. Los bipartitas le llaman tipo positivo porque es todo lo que el tipo tiene que tener para ser delito, lo que suma. Y aquí encontraremos al tipo objetivo y al tipo subjetivo. ¿Y por qué le llaman a la antijuricidad tipo negativo? Porque es lo que, restándole, hace que mi conducta deje de ser delito. Por ejemplo, legítima defensa, causas de justificación. Pero es un tema, no lo voy a marear con esto, si no nos vamos a enredar.
simplemente lo que tenemos que mirar es, sean ya ustedes tripartitas o sean ya ustedes bipartitas, y lo que nos vamos a concentrar es en este tipo positivo para los bipartitas, llamado también tipicidad para los tripartitas, que se divide en dos: el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Otra vez regresamos a nuestro esquema tradicional, ¿no es cierto? Dentro del tipo objetivo, ¿qué tendremos? Lo que se le suma a la conducta para ser considerada delito: al sujeto activo, al objeto, analizaremos el objeto jurídico, el bien jurídico protegido, el objeto material del delito también se analiza aquí. La conducta típica, que ojito, yo puedo cometer delitos solo por acción, también por omisión. Cuando en el derecho penal hablamos de la acción típica del jurídico y culpable, en realidad tácitamente leemos la acción o omisión, ¿no es cierto? Típica del jurídico y culpable. Y luego tenemos una parte que es el tipo subjetivo, que es donde nos vamos a detener hoy, que ahí es donde se analiza el dolo y la imprudencia. Hay otra cosa más que no todos los delitos tienen, que normalmente está aquí abajo, que no vamos a ver hoy día, pero se lo dejo ahí como recordatorio, que son los elementos subjetivos distintos del dolo. Por ejemplo, ¿cuál es un elemento subjetivo diferente del dolo, más allá del dolo? El matar, pero con gran crueldad, ¿no es cierto? Matar, ahí uno mira el dolo, pero con gran crueldad, es un elemento adicional, subjetivo también, pero adicional. Estamos. Hoy día nos vamos a concentrar en el tipo subjetivo, básicamente en el dolo y en la imprudencia. Y vamos a ver aquí entonces, a ver, nosotros tradicionalmente entendemos al dolo como que, ¿cuáles son los elementos que componen al dolo? ¿Cuál es la postura que seguimos en torno al dolo? Conocimiento, solo conocimiento y voluntad, dos elementos. Seguimos a la teoría volitiva, que nos dice que el dolo debe ser entendido como conocimiento más voluntad. Hay dos elementos. Y en función a estos dos elementos, vamos a encontrar tres tipos de dolo y dos tipos de imprudencia. Primera pregunta previa: ¿será importante determinar si estamos frente a dolo o frente a imprudencia? ¿O es un elemento secundario en la imputación? ¿Es importante, fundamental o secundario? ¿Cómo lo ven? ¿Saben cómo respondemos esto? Yo les voy a hacer una pregunta. Si alguna vez tuvieran la mala suerte de tener que ser procesados por un delito de homicidio, ¿qué preferirían? ¿El homicidio doloso o el homicidio imprudente? El imprudente. ¿Y por qué? El doloso es más bonito, miren, es cortito. El que mata a otro se va reprimido. Es más fácil de analizar. ¿Por qué preferirán el dolo y el imprudente? ¿Qué es lo radicalmente distinto? La pena, pues. El homicidio doloso, el más chiquito, es de 6 a 20 años. En cambio, el imprudente, la mayoría de las veces va a suponer una pena que no va a ser efectiva. ¿No es cierto? Normalmente, ¿de cuántos años a cuántos años? 4, ¿cierto? Entonces, claro, pues te voy a creer imprudente. Entonces, sí es importantísimo, porque en todos los tipos penales, además, no hay modalidad imprudente. Solo hay en algunos. Por ejemplo, ¿daños a imprudente? ¿Hay daños imprudentes? ¿Hay daños imprudentes? Sí. ¿Se puede cometer un delito de daños en su modalidad imprudente? Mira. ¿Qué dice el Código Penal en la parte general? Dice, solamente los artículos de la parte especial se entienden dolosos y solo se sancionarán en su modalidad imprudente cuando así lo establezca el artículo del Código Penal. Por eso en el homicidio, sí hay homicidio imprudente. ¿Por qué? Porque hay un artículo que regula el homicidio doloso y hay otro que regula el homicidio imprudente y expresamente lo sanciona. Pero en el delito de daños, eso es así. ¿Quién se acuerda? ¿Hay daños imprudentes? ¿Qué opinan? Imaginemos que se me cae el micrófono. ¡Bah! Se rompió el micrófono, la doctora necesita, ¿cierto? Pregunta, ¿yo podré ser sancionada por el delito de... A ver, ¿habrá homicidio doloso? Perdón, daños dolosos ahí? Si se me cae el micrófono, difícil, no es que lo voy a tirar a un propósito. No, se me cayó. ¿Y habrá daños imprudentes? ¿Y se me sancionará por daños imprudentes como delito?
No, porque el Código Penal no prevé la sanción para los daños imprudentes, solo para los daños dolosos. Si yo agarro y le choco a alguien el auto porque, calculé mal, ¿no es cierto? Normalmente los que calculan mal son los hombres, ¿no es cierto, doctora? Las mujeres manejamos siempre extraordinariamente, ¿no es cierto? Extraordinariamente. Entonces, imaginemos que un doctor por ahí nos cruce, raspe el carro. ¿Habrá un daño en la propiedad privada o no? Claro, debe cargar a 2, 3, 4 años, dependiendo de dónde habrá sido. ¿Y eso será un delito de daños? Ya quisiéramos a veces, ¿no? O sea, que como no lo denuncio para que me pague la reparación del carro. No, pero no es. ¿Por qué? Porque los daños solo se regulan en la modalidad dolosa, pero no en la modalidad imprudente. Ahí no habrá sanción. Entonces es muy importante determinar el tipo subjetivo, porque de esto dependerá si hay imputación o no, incluso en algunos delitos, como es el caso del delito de daños. Les voy a contar una anécdota, me contaron por ahí. Ustedes han visto ahí en la, ¿cómo se llama esta plaza que está ahí en el Café Haití en Miraflores? El óvalo Gutiérrez, ahí está, ¿no? El Café Haití, ¿no? ¿Está ahí? No. ¿En Miraflores? El Parque Kennedy. El Parque Kennedy, ya soy... Las mujeres también solemos ser muy bien ubicadas, ¿no? Bueno, ahí en el Parque Kennedy. Bueno, a ver, hubo una vez un señor que estaba pues, ahí, ahora han hecho ya prácticamente han eliminado todos los estacionamientos, antes había más. Bueno, había pues un señor en su Mercedes esperando que salga uno que ya estaba estacionado para poder meterse ahí. Entonces el señor tranquilo, espera a él, sale el vehículo, arranca y en eso viene una chiquilla, en su Volkswagen, que viene a toda velocidad y ¡brum! Le da el estacionamiento. Uy, lo dejó fregado. Entonces el hombre se baja y dice, señorita, pero yo estaba esperando para estacionarme aquí. Usted se ha metido respetuosamente. Y la chica le contesta, bueno, es que este mundo es el mundo de los vivos. Y se va. Y el hombre, le digo a sí mismo, Hulk, increíble, se transformó. Y agarró su carro, subió, retrocedió. Y ¡pum! Chocó el carro a la chica. Retrocedió otra vez. Y ¡pum! Volvió a chocar el carro a la chica. Y la chica dijo, bueno, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a hacer eso? Es que te has equivocado. Este no es el mundo de los vivos. Este es el mundo de los poderosos. Y yo solamente le digo, fíjate, en mi seguro ya vendrá. Pregunta, ¿allá hay daños? Ahí cambia, ¿no es cierto? ¿Por qué cambia? Porque ahí fue intencional. Y eso es lo que vamos a analizar hoy día. ¿Qué es lo que cambia? Porque si yo digo que es imprudente, entonces, ¿hay delito? No. Pero si yo digo que es doloso, sí, porque los daños están sancionados, es un modalidad doloso. Por eso es importante saber esto. Por eso es importante motivar esto en la disposición fiscal. Todo accidente de tránsito o todo choque vehicular implica un tema de imprudencia. No necesariamente. En este ejemplo que yo les he puesto, es dolosa la conducta del señor, ¿no es cierto? Mira que dio chocado el carro a la chica a propósito. Entonces acá va cambiando. Entonces, eso es lo que vamos a mirar aquí. Entonces, fíjense, tomando en cuenta estos elementos de conocimiento cognitivo y voluntad cognitivo, vamos a analizar. ¿Qué dolos encontramos? Primero, el dolo directo. El dolo directo, también llamado dolo de primer grado, se caracteriza porque aquí ¿existe conocimiento? Sí, el sujeto conoce. Se representa que si realiza determinada conducta, un resultado desvalorado, malo, va a ocurrir. Pero a pesar de eso, igual lo hace. Porque además quiere hacerlo. Es el otro elemento. Voluntad. El sujeto sabe que si realiza algo, va a ocurrir un resultado y quiere que ese resultado ocurra. Por ejemplo, el sujeto sabe que si dispara un balazo, una persona se puede morir y quiere que esa persona se muera. Ahí es dolo directo. Por eso, en broma, los penalistas solemos decir que este es el dolo malo, malito, malo. Porque más malo que ese dolo, ya no hay, pues. Es el que quiere y sabe, ¿no es cierto? Y justamente porque quiere lo hace. Dolo directo. En un homicidio, ¿sí? Por un sicario, por ejemplo, habrá dolo directo, lógico. ¿Cierto? El sicario quiere matar, además quiere cobrar, ¿no es cierto? Y además también sabe que si le dispara se va a morir. Todo directo. Es relativamente simple de
establezco una imputación o cuando establezco una sentencia, yo tengo que decir, el homicidio se cometió por dolo directo, en el caso de ese caso.